Sí, abrimos las escrituras en el libro. Ya me digo, no, está bien. Vamos a Lucas, capítulo 19. Vamos a leer una escritura allí. Del 1 en adelante hasta el 10. Y dice: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, diga, era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subióse a un árbol sicómoro para verle, por qué había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirándole vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en el cuatro tanto. No sé qué versión es esta que me apareció aquí, pero dice que lo vuelvo cuadruplicado, dice, ¿cierto? En la otra versión. Y dice el 9: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Pastor, ora por mí para que Dios me dirija. Padre, en esta mañana nuevamente Gloria a Dios, en el venimos nombre delante poderoso de Jesús. con un Aleluya. deseo de escuchar tu Oh, palabra. Jesús. Y pedimos, amado Señor, que Otra en esta vez. mañana nos uses a nuestro hermano David, Padre, Jesús. para que él pueda exponer tu Señor, palabra, Señor. Tu palabra es inerrante, tu palabra es suficiente, en el Señor. nombre Que tu poderoso pueblo de sea Jesús. Gloria a edificado, Dios. Señor. Amén. Gloria a Dios. Y que las Aleluya. almas, Señor, escuchen tu Oh, palabra gloria todos a ellos Dios. para que Aleluya. se salven, Señor. Y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. A quien vive y a su nombre. Aleluya. Aquí busco otra versión que fuera como más. Gloria a Dios. Jesús y Zaqueo. Yo quiero titular este mensaje: una visita inesperada. Amén. Zaqueo en sí era un hombre, ustedes pueden leer aquí que dice que era el jefe de los publicanos. El jefe de los publicanos, y aparte de ser el jefe de los publicanos, que tenía una posición grande en su pueblo, en su sector, en el área. Era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho dinero, pero aparte de eso, ustedes pueden ver en el versículo 7, dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea que la fama de Zaqueo era medio rara, ¿no? Porque la gente no quería, veía extraño que Jesucristo estuviera posando en la casa de un hombre pecador. Amén. Una visita inesperada. ¿A qué vamos con esto? Yo quiero preguntarles: ¿a cuánto les gustan las visitas inesperadas? Levante la mano. ¿Las visitas inesperadas les gustan o no? ¿No les gustan? ¿Pero por qué? A usted sí le gusta, a la hermana le gustan las visitas inesperadas, ¿no? Claro que hay de visitas inesperadas. Cuando uno está esperando no está esperando un familiar que no ve hace años y aparece, gloria a Dios. Pero miren que yo recuerdo que una vez con mi esposa estamos pasando por Whittier, Pico Rivera, y nos acordamos de un amigo que no veíamos hacía como 4 años, y le dije: vamos donde nuestro amigo. Y fuimos y tocamos la puerta. Y no abrió nadie, pero se escuchó bulla por dentro, pasos y todo eso. Y nos miraron por el ojito yo creo que ahí nos miraron. Y tocamos otra vez, nada. Y otra vez los pasos recorrían adentro y nada. Entonces le dije a mi esposa: vámonos. Y ella dijo: vámonos, pero dejemos una notica aquí. Puse una notica ahí cerca de la puerta. Dijo: aquí estuvo Edgar y Wilmer, te queríamos. Edgar y
Edgar y Elizabeth, y te queríamos ver, porque era un amigo de mucha confianza. Bueno, no nos abrió la puerta. A los días un amigo de él nos contó, por ahí me contó nuestro amigo que estuviste con tu esposa y nos dijo que a él no le gustan las visitas inesperadas. Y, bueno, está bien, no sabe de lo que se perdió. Zaqueo, él estaba pendiente de Jesús. Él estaba pendiente porque la fama de Jesús había crecido tanto, tanto, que la gente quería conocer a Jesús. La gente quería saber quién era aquel hombre que sanaba enfermos, que levantaba paralíticos, que le daba la vista a los ciegos, que sanaba leprosos y que levantaba a los muertos. Era una fama tremenda, gloria al Señor. Yo también en ese tiempo lo hubiera querido conocer, pero ahorita lo tengo aquí, gloria al Señor. Amén. Pero mire que Zaqueo en medio de su riqueza, en medio de la opulencia que él vivía, era un hombre rico, un hombre que tenía, ¿cómo se dice?, solvencia económica, pero quería conocer a Jesús. Y escuchó que Jesucristo iba a estar en el área, iba a pasar por cerca de su casa. Quería conocer a Jesús. Y yo sé que en esta mañana han venido personas que quieren escuchar de Jesús. Y quizás usted viene y dice, bueno, quiero escuchar de Jesucristo, quiero escuchar los cantos, me gusta como canta la esposa del pastor, la hija del pastor, me gusta como tocan los muchachos la guitarra, me gusta ir a la iglesia, qué bonito, qué bonito. Pero sabe una cosa, Jesucristo hoy quiere habitar en tu corazón. Amén. Hoy quiere habitar en tu vida, gloria al Señor. De modo que Zaqueo se dispuso a esperar que Jesús pasara, y de pronto estaba ahí pendiente que pasara Jesús, y estaba pendiente, y cuando lo vio a lo lejos, pero vio que la caravana, que era mucha gente, y él se sorprendió y dijo, bueno, yo soy pequeñito, porque era un hombre pequeño de estatura, no sé cuánto medía, pero lo que estoy seguro es que era más bajito que yo. El hombre estuvo pendiente que pasara Jesús, y cuando vio eso, y dijo, no lo voy a poder ver. No lo voy a poder ver. De modo que corrió y se subió a un árbol que estaba frente de su casa, un sicómoro. Y dice que se subió y allá estaba sentado una rama en VIP. Sí, estaba en VIP. Digo, voy a mirar a Jesucristo aquí muy bien, lo voy a mirar, lo voy a enfocar. Quiero saber quién es Jesús. Quiero conocer quién es ese hombre tan famoso. Quiero verlo, yo lo quiero ver. Y se acercó la caravana y no sabía que Jesucristo es Dios y que Él conoce los corazones y sabe nuestra ubicación, gloria al Señor. Él tiene un GPS divino que sabe nosotros dónde estamos ubicados, gloria al Señor. Y él sabía que ahí estaba ese hombre, que ahí estaba Zaqueo. Y dice la escritura que cuando Jesucristo pasó por ahí, miró y dijo, date prisa, Zaqueo, bájate, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Esta palabra es una palabra que hay que discernirla, porque cuando escuchamos la palabra pose, tenemos que mirar, posar. Por ejemplo, en Colombia hay posadas, la posada de Don Luis, la posada de Doña Enriqueta. Ya, posadas son como hoteles, son como casas. De modo que la palabra posar prácticamente viene de posada. Jesucristo, y tal vez venía cansado con sus discípulos, venía de todo el día de estar andando, de estar predicando, y dijo, bájate, Zaqueo, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Oiga, qué maravilla, Jesucristo iba a dormir en la casa de Zaqueo. Oiga, y él no se imaginaba eso, él solamente quería verlo. Y quizás muchos han venido porque solamente quieren escuchar de él, quieren verlo, pero hoy Jesucristo quiere posar en tu corazón. Hoy Jesucristo quiere posar en tu vida, quiere estar allí. De modo, yo pienso que Zaqueo, cuando escuchó esas palabras, dijo, oh my God, Jesucristo va a estar en mi casa, va a dormir en mi casa y tengo que atenderlo. Y me lo imagino diciendo a los apóstoles, entren, adentro hay comida, van a estar confort aquí adentro. Y creo que cuando vio a Jesucristo, fue con él y le ofreció el mejor puesto de la casa, la mejor silla de la casa, gloria al Señor. Y allí estaba sentado con Jesucristo en su casa, en el lobby de su casa, allí en el living room de su casa, estaba Zaqueo con sus apóstoles, con toda la gente que acompañaba a Jesucristo, y estaba gozoso, estaba feliz. Gloria al Señor. ¿Cuántos se sienten felices con Jesucristo? ¿Se sienten felices con Él?
Pero de pronto la gente empezó a criticarlo. Afuera mucha gente estaba mirando, los que no entraron se quedaron criticando afuera. Pero ¿cómo así que Jesucristo está con Zaqueo? Ese es un ladrón. Ese hombre presta dinero y eso es un, ¿cómo se dice cuando? Usurero, agiotista. Ese hombre es un ladrón. ¿Cómo es posible que Jesucristo, una persona tan santa, esté allí sentado? De modo que Zaqueo, él escuchó los comentarios y ¿sabe qué dijo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, se lo regreso cuadruplicado. Yo pienso que él en sí decía: déjenme tranquilo con Jesucristo. Yo no quiero que me moleste, no quiero que nadie hable, solamente quiero escuchar la voz de Jesucristo. Quiero disfrutar su presencia, quiero disfrutar de su amor, quiero disfrutar de él. Gloria al Señor. Fue un momento maravilloso. Si quiero agarrar este, sí, puedo agarrar este aquí para. Era un momento glorioso, gloria al Señor. Y así es cuando Jesucristo está en nuestras vidas. Todo el tiempo sentimos ese gozo de Jesucristo, gloria al Señor. Yo siento ese gozo de Jesucristo en mi vida desde que me entregué a Jesús. Recuerdo que tenía 6 años cuando me entregué al Señor. Aleluya, así me gustaba. Tenía 6 años cuando yo conocí a Jesucristo, gloria a Dios. 6 años. Y yo recuerdo que cuando el evangelio llegó a la casa, mi padre andaba prácticamente, era un alcohólico. Lo que era viernes y lunes, papá no lo veíamos en la casa. No conocíamos a Jesucristo, conocíamos solamente que papá llegaba enojado y empezaba a alegar con mi mamá. Nunca vi que le pegara, pero mis hermanos mayores se dieron cuenta y la defendieron cuando estaban jovencitos. Lo cierto es que un día esa visita inesperada llegó al hogar de los hermanos Devia, gloria al Señor. Esa visita inesperada que tuvo Zaqueo, la tuvo mi padre, gloria al Señor. Jesucristo le habló en el corazón un día allí en la iglesia donde estábamos, y aquel día vi cómo mi papá lloraba, cómo mi mamá lloraba, cómo todos estábamos allí gozándonos en la iglesia pentecostal de Colombia, muy parecida a esta igual. Hermanos, y aquel día yo decía, yo tenía 6 años, papá, si está macho, ¿por qué llora? Si está macho, ¿por qué lloras, papá? Porque él cantaba una canción que decía: dicen que los hombres no deben llorar. Pero estaba llorando. Yo decía: papá, ¿por qué llora? ¿Por qué llora, papá? Y a los días comprendí que Jesucristo estaba cambiando el corazón de él. Y cuando vienen esos cambios a la vida, hay lágrimas. Oiga, y aquel hombre enojón, aquel hombre de mala clase, aquel hombre que compraba las peleas y se las ganaba todas, perdió la pelea con Jesucristo. Porque Jesucristo cambió ese carácter de mi papá. Ya mi papá él ya no iba a las cantinas, no, se iba para la iglesia y agarraba su guitarra y empezaba a cantar. Y empezaba a cantar los himnos. Una voz me dice desde el cielo: ven y ven y ven en pos de mí. Y todo el tiempo le cantó al Señor. Y yo pude ver en carne propia, pude ver por experiencia propia cómo Dios pudo cambiar a mi papá. Y fue toda la vida. Y yo dije: fue por esa visita que llegó a la casa de los hermanos Devia. Y Jesucristo siempre estuvo en la casa de los hermanos Devia, gloria al Señor. Lo más lindo es que Jesucristo nunca se vaya de nuestro hogar, que siempre esté aquí en este corazón, gloria a Dios. Yo sé que aquel día Zaqueo no volvió a ser el mismo de antes, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, no volvemos a ser los de antes, gloria al Señor. Cristo nos cambia de una manera maravillosa. Papá, oiga, cuando llegaban a la barbería y le decían: don Guillermo, que usted se volvió evangélico, que usted se volvió aleluya, no puedo creerlo. Que se volvió bobo. ¿Cómo así, don Guillermo? Usted un macho, ¿cómo es usted que evangélico? Digo: Cristo me cambió, decía él. Oye, pero usted le pegaba a su esposa. Tiempo pasado, Cristo me cambió. Mi papá era un hombre tremendo y hasta el día de su muerte fue un hombre fiel a Dios. Le caminó al Señor. Cristo cambia los corazones. Cristo cambió a Zaqueo, gloria al Señor. Cristo cambió a mi papá. ¿Y a cuántos ha cambiado aquí en esta mañana? Gloria al Señor.
Cuando yo leo la Biblia y me encuentro con pasajes tan hermosos de personas que estaban esperanzadas con Jesucristo, con hombres que estaban de pronto hundidos en la enfermedad, y veo la historia del leproso también, que esa no fue una visita inesperada, fue un encuentro inesperado también. Dice que aquel leproso estaba pendiente de Jesucristo. Quizás hacía muchos años le habían diagnosticado la lepra y él estaba desesperado, y en aquel tiempo los hombres leprosos los sacaban de la ciudad, los exiliaban, tenían que estar lejos, y les colocaban unas túnicas oscuras, creo que eran con una campanita, y donde la gente los veía sonaba esa campana y decían: alejémonos porque viene un leproso, viene un leproso. De modo que aquí los leprosos estaban fuera de la ciudad, eran discriminados. Yo una vez en Bogotá pude ver como 5 leprosos sentados, pero ya estaban curados, pero es feo mirarlos porque hay huecos en sus manos, en su rostro, es muy feo. Las huellas que deja la lepra en las personas es terrible. Yo estaba muy jovencito en aquel tiempo. De modo que aquel hombre estaba pendiente, y así como Zaqueo escuchó que venía Jesucristo, aquel leproso, yo creo que le dijo a los que estaban al lado de él, a los enfermos: oigan, muchachos, viene Jesucristo, va a pasar por aquí. Jesucristo va a pasar por aquí. Gloria al Señor, va a pasar por aquí. Y estuvo pendiente, y él dijo: yo creo que Jesucristo me sana. Yo sé que Jesucristo me va a sanar. Y dice que llegó y miró que venía también esa caravana, venía Jesucristo con sus discípulos y tanta gente. Pero de pronto él decía en su corazón: ¿será que Jesucristo va a tener asco de mí? Me va a mirar, mis carnes están podridas. Jesucristo, ¿qué va a pasar con Jesucristo? Y dice que cuando vio a Jesucristo al frente, dice que se tiró de rodillas. Se tiró de rodillas y alzó sus ojos y le dice a Jesús: Jesucristo, si quieres, Jesús, si quieres, puede limpiarme. Jesús, si quieres, puede limpiarme. Y dice que Jesucristo lo miró, yo sé, con esos ojos tiernos, esos ojos divinos y cariñosos, se quedó mirándolo y le dijo: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y yo me imagino, pastor, aquel momento tan glorioso, cómo sería que las carnes empezaron a restablecerse, y de pronto sus manos se vieron como las manos de un niño, su rostro quedó completamente sano, y él miraba lo que estaba ocurriendo, se miró las piernas, todo estaba normal en él como cuando estaba jovencito. Y me imagino que se levantó y empezó a saltar y a gritar: Jesucristo me sanó, Jesucristo me sanó, Jesucristo me sanó, Jesucristo me limpió, Jesucristo me sanó. Gloria a Dios. Aquel día la vida para aquel leproso no volvió a ser la misma. Jesucristo sana, Jesucristo cambia, Jesucristo hace maravillas en la vida. Gloria al Señor. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en la cuadra de la calle 10, y cuando nos entregamos a Jesucristo, mucha gente se sorprendió. Pero ¿cómo así? Los evangélicos se volvieron aleluyas. Los hermanos Devia, la familia Devia se volvió aleluya. Todos van para la iglesia. Y la vecina del frente, doña Carmelita, esa señora, una señora muy querida por la familia, pero cuando ella se dio cuenta que éramos ya evangélicos, ella se enojó con mamá y con todos nosotros, porque perdió la compañera que la llevaba a la misa. Se iban para la misa con sus camándulas y todo, y se ponían sus mantos pues bien largotes, al estilo, ¿no? Con todo el respeto de ellos. Y resulta que la señora se enojó mucho y no le volvió a hablar a mi mamá. Y cuando salíamos para la iglesia, por los Debias éramos poquiticos en la casa. ¿Cuánto fuimos, Martica? ¿Cuánto fuimos? Más de 15. Fuimos 18. Y se murieron 3, y nos criamos 15 bien criaditos, gloria al Señor. Todos del mismo costal de papá y de mamá, y uno por fuera, todos de papá y de mamá. De modo que salimos para la iglesia los más pequeñitos, y mamá y papá iban adelante, nosotros los más pequeñitos atrás. Y yo me recuerdo, también se recuerda a mi hermana Rubiela, que doña Carmelita abría la ventanita y nos decía: aleluya, que lejana es la cabulla. Y luego decía: aleluya de los diablos. Ella se enojó, ella estaba muy, muy disgustada con nosotros, y todo el tiempo. Pero papá y mamá me decían: no le digan nada. No le digan nada.
Pasaron los años y ya crecí, ya luego empecé a cantarle al Señor con Wilmer. Y recuerdo que por allá, como en el año 96, veníamos de una gira con Wilmer, cuando mamá nos dice: muchachos, les tengo una linda noticia. ¿Qué pasó, mamá? Doña Carmelita se entregó al Señor. Doña Carmelita se entregó a Jesucristo. Yo no podía creerlo y el domingo llegué a la iglesia. Yo cuando estaba en la iglesia tocaba la guitarra eléctrica, me sentaba en asientico y ese era el grupo de alabanza en ese tiempo. Una guitarra eléctrica y los hermanos que cantaban ahí, ¿no? Y resulta que empecé a tocar la guitarra. Honra y gloria, honra y gloria. Oh, y cuando miro a doña Carmelita allá en un rincón, allá chaparrita, y saltando y cantando, honra y gloria. Yo no podía creerlo, doña Carmelita se entregó al Señor. Oh, Dios mío, y cuando terminó el culto, se vino corriendo y me abrazó. Dios me lo bendiga, mi hijito. Y yo me quedé mirándole, me recordé cuando nos gritaba aleluya, que le dejaron en la cabulla. Oiga, pero de pronto la miré que me estaba abrazando y por esos ojitos salían unas lagrimotas grandotas y pude ver la misericordia de Dios. Y pude ver el amor de Dios. Y pude ver la compasión de Dios. Y pude ver que Dios cambia los corazones, no importa quién sea, no importa la raza, la edad, las personas. Cristo cambia a las personas, gloria al Señor. Esa vecina enojona, mala clase, insultadora, Cristo la cambió, gloria al Señor. Cristo la cambió. Y cuando le preguntaron un día, doña Carmelita, ¿y cómo así, cómo se entregó al Señor? ¿Usted cómo hizo? ¿Cómo fue? Y digo, por los Devia. Esa familia Devia, yo le decía a mi esposo, le decía: oiga, Guillermo, esos Devia, esa gente no pelea. Esa gente todo el tiempo cantan, hasta un loro que tiene canta también. Y todo el tiempo doña Carmelita era la primera que llegaba a la iglesia a limpiar las bancas, estaba pendiente. Y por ahí se ganó una vecina también, ¿no? Se ganó una vecina para el evangelio, gloria al Señor. Hermanos, esas visitas inesperadas en nuestras vidas, gloria al Señor. Yo jamás pensé que doña Carmelita se fuera a volver cristiana, gloria al Señor. Pero los planes de Dios no son los de nosotros, gloria al Señor. Los pensamientos son diferentes, gloria a Dios. De modo que usted, hermano, le recomiendo que no pelee con su vecino. Hágale una visita inesperada. Amén. Y dígale: vecino, te invito a la iglesia. Pero no pelee porque le cuadró el carro ahí. Quíteme ese carro de ahí, por favor. Quíteme esa basura de ahí, hombre. Peleando con los vecinos del Señor, necesitando de Dios, gloria al Señor. Hágale una visita inesperada a su vecino y dígale: oiga, don Mario, quiero visitarlo en la iglesia. Después del culto hay comida también. Tráigaselo y háblele de Cristo, visítelo y llévele música de los hermanos Devia. Pero ante todo, llévale el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Una visita inesperada. Cristo está cambiando los corazones en esta mañana. Cristo cambió a Zaqueo, Cristo cambió a mi papá, Cristo ha cambiado tanta gente, gloria al Señor. Y hoy también te puede cambiar a ti, gloria al Señor. Yo me recuerdo que hablando de las obras que hace Jesucristo, mi hermano Leonel, mi hermano Leo, era una persona que él tenía 17 años. Tenía 17 años y Leonel trabajaba en una empresa de buses. Él iba y venía en aquella empresa de buses. Ayudaba ya a cobrar los boletos. Y dice que un día una persona tenía un maletincito y se bajó del carro y el maletincito se lo olvidó al amigo. Y al rato se regresó y le dijo a mi hermano, que era el ayudante, le dijo: oiga, por favor, necesito, se me quedó un maletín. Y mi hermano sabía que el maletín se le había quedado, pero dijo: no, aquí no se le quedó nada a usted. Y no era ladrón. Dijo: a usted no se le quedó nada. De modo que el hombre se fue y mi hermano con los días se llevó ese maletín para la casa. Y él no pensaba que hubiera dinero ni nada, solamente que miren lo que pasó. Llegó a la casa un día, después de que se bañó, se acordó de aquí hay un maletín. El maletín que me traje del bus, del trabajo. Y abrió el maletín y había una Biblia y un himnario.
una Biblia y un himnario. Mi hermano abrió la Biblia y la abrió en Mateo 24, señales antes del fin, y empezó a leer y a leer y a leer. Y me cuenta Leonel que él empezó a llorar, a llorar. Y en aquel tiempo mi hermano Leonel ya estaba dando los primeros pincitos de marihuana. Ya estaba por ahí metiendo la marihuana, pero Cristo llega en el momento preciso a la vida de las personas. Gloria al Señor. Si yo pidiera testimonio en esta mañana, usted me va a decir: hermano Devia, vea, yo estaba en esta situación y Cristo me rescató. Yo estaba aquí en esta situación y Cristo me rescató. Como dice una canción: tú me encontraste a mí, Señor. Yo no te buscaba. Gloria al Señor. Leonel no estaba buscando al Señor. Mi papá no estaba buscando a Dios, pero Cristo lo encontró. Cristo me encontró. Cristo te encontró. Y querido amigo, quiero ver cuántos amigos hay en esta mañana aquí. Amigos que nos están visitando, amigos. Levante la mano. Personas que no son cristianos, levante la mano. ¿Sí? ¿Todos son cristianos? ¿Todos? Gloria al Señor. Un aplauso para Dios. Aleluya. Leonel, Cristo lo cambió de una manera maravillosa. Y eso es un testimonio muy hermoso porque a través de Leonel, toda la familia de Devia empezamos a caminar al Señor. Luego mi papá, luego mi mamá, luego mi hermano Nelson. Y con el tiempo Leonel empezó a cantar también guitarra, a tocar con la guitarra y con el dúo, y empezó a caminar, a andar en giras. Y un día se encontró con el hermano dueño de la Biblia, gloria al Señor. Se encontró con el dueño de la Biblia y el pastor fue a la casa y le dijo: hermano Leonel, quiero invitarlo a la iglesia de Santander a cantar. Y Leonel fue, y después del culto le dijo: hermano Leonel, el hermano quiere hablar con usted, el hermano Eliel. Y Leonel empezó a hablar con él y le dijo: hermano Devia, lo que pasa es que a usted se le quedó la Biblia aquí qué día cuando vino a cantar, y resulta que esa Biblia es mía. Y Leonel se quedó mirando, le dijo: ¿cómo se la encontró, hermano Leonel? Dijo: pues hermano, en un bus. Y le contó la historia y dijo: hermano Leonel, yo le dije al Señor que la persona que se hubiera quedado con ese maletín se entregara a Jesucristo. Que la persona que se hubiera quedado con esa Biblia se entregara a Jesús. Gloria al Señor. Y Dios escuchó las oraciones de aquel hombre, gloria a Dios. Amén. Yo quiero preguntar algo muy especial. ¿Cuántos tienen compasión por las almas? ¿Cuántos sienten compasión por las almas? Jesucristo sintió compasión por Zaqueo, sintió compasión por el leproso, gloria al Señor. Amén. Sintió compasión por mí, sintió compasión por mi papá, gloria a Dios. Y yo quiero que en esta mañana, hermano, nosotros entremos a reflexionar si estamos haciendo un buen trabajo nosotros, si estamos hablando de las almas, gloria al Señor. Tenemos que abrir las puertas de nuestra casa para que el evangelio crezca, gloria al Señor. Ese aplauso para Dios. Yo recuerdo que un día íbamos con mi esposa y entramos a un lugar a comprar algunas cosas a un lugar. Mi esposa empezó a comprar los vegetales, el arroz y todo. Y yo me fui para otro lado y empecé a mirar la agenda, lapiceros. Y de pronto venía un hombre altote, un americano que tenía Parkinson. Y aquel hombre temblaba, pero estaba caminando. Era un hombre muy alto, de más de 90 años, y casi no podía caminar con su Parkinson. Y de pronto se acercó hasta mí y sacó de su bolsillito, del saco, sacó un tratado y me lo entregó y me dijo: Cristo te ama. Cristo te ama. Y yo me quedé asombrado. Yo dije: Dios mío, este hombre no puede caminar, prácticamente no puede hablar, el Parkinson lo tiene dominado, pero en su corazón hay una compasión grande por las almas. Este hombre siente compasión por las almas. Gloria al Señor. Y muchos que tienen los medios, los recursos, no quieren hablar de Jesucristo. Gloria al Señor. Permitamos que en esta mañana nosotros podamos ganar almas para el reino de los cielos. Que tengamos compasión por las almas, así como Jesucristo tuvo compasión por la hermana Carmelita, por mi papá, por ti. Pero no permitas que te quedes con eso que ganaste. Si has sido bendecido con tu salvación, bendice a los amigos. Amén. Permite que Jesucristo te use. Gloria al Señor. Amén. Hay un hombre en Bogotá, un hermano en Bogotá llamado, ¿cómo se llama el hermano de Bogotá? Hermano Leonel Muñoz. Oiga, pastor, y este muchacho llegó a la iglesia con su ropa de charapos. Era drogadicto y se drogaba con pegantes.
utilizaba todas las drogas posibles que pudiera para drogarse y tenía prácticamente 16, 17 años. Y un día llegó a la iglesia y se sentó en la carpeta y estuvo allí sentado. Y el pastor le decía: jovencito, siéntese. No, pastor, déjeme aquí, yo apesto, no voy a ensuciar los asientos. Y el pastor le hablaba de Jesús. Y él seguía yendo a la iglesia, pero siempre maloliente, estaba ahí todo el tiempo. Y iba porque los hermanos también le daban plata, los hermanos le regalaban plata, dinero. Y un día se entregó al Señor. Y un día se entregó a Jesucristo y estaba allí llorando, llorando. Y dice el pastor, cuenta su pastor, que sus lágrimas se confundieron con el mugre que tenía en su rostro. Y se entregó al Señor y siguió viniendo a la iglesia. Y pasaron los días, y cuando un día apareció un hombre bien trajeado, con su buena corbata, con su cabello con buen gel, con zapatos brillantes, y el pastor dijo: ¿quién es? Y cuando se sentó miró que era Leonel Muñoz, aquel homeless, aquel vagabundo, aquel drogadicto. Cristo lo había cambiado, gloria al Señor. Cristo había cambiado a aquel muchacho. Una visita inesperada en el corazón de Leonel. Amén. Cristo cambió el corazón de aquel muchacho, gloria al Señor. Pero lo más tremendo es que cuando él ya empezó a dar frutos de un buen cristiano, algo empezó a nacer y a florecer en él, compasión por las almas. Y dice que Leo se salía, era una circunvalar, y se paraba allí donde pasaban los buses, los carros, las motos, y se paraba allí y empezaba, le decía: oye tú, ven para acá, hay culto, tenemos culto ahorita, hay comida después del culto. Venga usted para acá, señora, venga para acá, venga jovencito, yo también era drogadito como usted, venga usted señora, venga usted para acá, venga señor. Y la iglesia empezó a llenarse de gente. ¿Cómo se llama eso? Compasión por las almas. Así estaba aquel joven aquel día. Allí estaba, hasta que llegó el día en que el pastor lo nombró director de evangelismo. Luego fue copastor de la iglesia, y luego fue pastor, y ahorita es un evangelista internacional. Gloria al Señor. Papá y mamá, cuando nos decían que nos quedáramos callados porque doña Carmelita nos insultaba, ellos estaban orando por ella. A los años, papá y mamá dijeron: nosotros orábamos en silencio por ella. Compasión por las almas. Amén. Póngase de pie, gloria al Señor. Quisiera que cante Usa mi vida, ¿lo sabe? Usa mi vida. Sí. O como Saqueo, sí, con su guitarra. Sí, con